En primer lugar quiero, agradecer esas generosas palabras de nuestra diputada Mariela, las oportunas palabras de Luis Trincado. Siempre hace bien este tipo de trabajo adecuado, sobrio, y agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes aquí, medios de comunicación, jóvenes que han venido, amigos, gente dedicada a la política, como nuestro compañero Américo Martín, Gabriel, el doctor Elías Pino, que nos honra que esté con nosotros, nuestros diputados, España, Teixeira, Jorge Roy, mi amigo de siempre, compañeros, nuestros diputados de la causa R, Tello Benítez, David, Jaime, todos nuestros compañeros, Américo, todos los compañeros que aquí están. Alfredo Padilla también, que está con nosotros. Fíjense ustedes, cómo teníamos planteada este encuentro, esta conversación, este conversatorio, como decimos. El gobierno anda, o el régimen, anda con un cuento del plan de la patria, que yo diría que la segunda etapa del plan de ruinas que ya conocimos con el plan de la patria original, o esa primera parte. Y la idea de esto era contraponer a ese llamado plan de la patria unas ideas de verdad, concretas, que estuvieran adecuadas a la situación de caos, de colapso que el país está viviendo en la actualidad, y que pudiera dar respuestas concretas como medidas urgentes a el estado de necesidad que está viviendo el país y, por supuesto, al sufrimiento, al dolor, a las necesidades que vive el pueblo venezolano y que yo he podido contrastar. Yo el mes de noviembre y parte de diciembre estuve recorriendo el país, 3 estados del país, y yo pude constatar el hambre cara a cara en cada uno de los estados que visité, la ruina y la quiebra del país, con servicios públicos destruidos, con calles rotas, con calles llenas de basura, a oscuras en la noche, una quiebra total, un colapso total, que es lo que estamos viviendo en Venezuela en la actualidad. Y esto, entonces, era o es una respuesta a esa grave y dramática situación que vive Venezuela en la actualidad. Pero como suelen ser las cosas en Venezuela, un día una noticia se sobrepone a otra, un tema se sobrepone a otro, lo que era hoy prioridad de debate ya no lo es mañana, y esto sobre lo cual yo pretendía hacer hincapié, poner el acento, bueno, nos coloca el momento en tener que abordar otros temas como el caso de la convocatoria de elecciones por decreto el día de ayer por la ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Y este evento estaba planificado para el 23 de enero, pero dado que habían algunos eventos y de nuestra Asamblea Nacional con nuestros diputados allá en una sesión extraordinaria, pues lo mudamos para el 24, cosa que nos permite hoy colocarnos en un momento oportuno, diría yo, y en el momento de trazar también orientaciones o líneas que nos ayuden a resolver, comprender y a tomar las mejores decisiones que tengamos que tomar. Y era el 23 de enero porque queríamos hablar de la democracia, queríamos hablar de los 60 años del derrocamiento del penúltimo de los dictadores, Marcos Pérez Jiménez, y queríamos hablar de eso,
y queríamos hablar que la democracia seguía siendo un proyecto válido para Venezuela y que del año 98 en adelante, a partir de la llegada de este régimen, dimos un salto atrás que nos ha colocado hoy en situación del año 1958 en cuanto a libertades igualmente democráticas por las cuales peleamos en aquellos momentos, por libertad, por democracia, por institucionalidad. Y por supuesto, donde se respete la dignidad, la vida, los derechos humanos. Y eso de primera mano lo destaco porque no puedo dejar de tocar o hacer referencia a un tema que si el gobierno hizo esto con el ánimo o el régimen hizo esta convocatoria con el ánimo de que nos olvidáramos del tema, yo estoy obligado a tocar lo que es la masacre del Junquito. No puedo dejar de tocarlo, de abordar el tema, sobre todo por las condiciones que estuvimos viendo en la que prácticamente en vivo y directo vimos una ejecución de 7 personas, rompiendo los códigos que se respetan en el mundo entero, de que un combatiente rendido se le respeta su vida, se le respeta su dignidad. Aquí no hubo eso. Aquí estuvimos en vivo y directo viendo una masacre, viendo un asesinato. Eso lo estuvimos viendo. Y nosotros hoy aprovechamos también este encuentro, mis queridos amigos, para condenar eso, para condenarlo. No lo podemos dejar pasar. Lo condenamos y tienen que venir investigaciones al respecto. Y no descansaremos en nosotros asumir esa responsabilidad también de aportar lo que tengamos que aportar en función de que esas cosas se clarifiquen. Y sobre todo por el hecho de haber visto cómo, o quedó claramente demostrado definitivamente, cómo el gobierno arma paramilitares en el país, con esos colectivos que tienen incluso esa condición de jefes de colectivo y jefes de policía. Una situación que compromete demasiado al régimen. De tal manera pues que este caso de asesinato lo condenamos y condenamos aún más luego lo que ocurrió para el sepelio, para la entrega de los cuerpos a su familia y el impedimento que hubo para que estuvieran presentes allí. Todo esto ha sido una situación de crueldad que nosotros no podemos dejar pasar por alto. El otro elemento que quería tocar brevemente es el tema que forma parte de toda esta situación de emboscada que el gobierno tiende, que es el tema de la relegitimación de partidos políticos. Hice una propuesta que afortunadamente ha tenido acogida frente a la convocatoria a relegitimar 5 partidos en 2 días. Yo decía que el régimen nos sometía a una especie de round robin del béisbol, o sea, todos contra todos, pues vamos a anularlo aquí unos contra otros, en 2 días a ver cuál logra salir con vida. Y señalaba entonces que en vez de dedicarnos a reconfirmar o legitimar los 5, bueno, creía o lucía razonable que nos concentráramos en legitimar una tarjeta, que es la tarjeta de la victoria, la tarjeta más votada, la tarjeta que concita participación y la que más convoca a participar al país, sobre todo aquellos que no tienen militancia partidista, que es la tarjeta de la unidad. Esa tarjeta creo que es la tarjeta que debemos atender. Y luego tenemos lo que hoy nos preocupa y que yo califico de una situación bien compleja. No cometo ninguna infidencia si les digo que esta tarde estamos convocados varios dirigentes políticos a una reunión sobre la cual decidir.
para analizar este momento y para tomar decisiones. Yo, por supuesto, no voy a hacer afirmaciones irreversibles aquí, porque respeto en esta coalición en la que estamos la opinión también de los demás que quiero oír. Pero sí tengo algunas cosas que decir al respecto que nos puedan iluminar o alumbrar el camino. Tratando de precisar. La convocatoria es ilegítima. La convocatoria a elecciones presidenciales. No es el primer cuatrimestre, son 2 meses y medio que quedan para realizar este proceso electoral. Son 2 meses y medio. Y no nos sorprende, porque sencillamente yo creo que el gobierno o el régimen muestra su verdadera naturaleza, que es la trampa, el engaño, el fraude. Y era la razón por la que, a mí no me gusta decir, bueno, lo que yo dije o lo que la causa dijo, teníamos razón, pero hoy creo que es bueno reivindicar esto. Desde el año pasado, mes de marzo, y luego concluidas las elecciones de gobernadores, comenzamos con una campaña por todo el país y sobre todo planteado de forma directa a los actores políticos, a las diversas organizaciones, que teníamos que adelantar un proceso de elecciones primarias presidenciales para escoger un candidato. Y más que el candidato, un líder. Y lo repetimos una y otra vez. Un líder que nos ayudara a reconstruir la unidad del país, que la fortaleciera frente a la dispersión que había. Un líder que unificara nuestra vocería en la comunidad internacional. Un líder que asumiera la batalla por defender condiciones electorales transparentes, aceptables, confiables. Un líder que permitiera entusiasmar, animar al país y que volviera a estimular a toda la población a la posibilidad de ese cambio en el cual todos deseamos y estamos involucrados. Eso lo dijimos. No nos sorprende entonces la convocatoria esta que hicieron, pero sí lo que quiero precisar en primer lugar es que es irritante la convocatoria, el decreto que se hace mediante una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, inconstitucional, que no tiene facultad para eso, no tiene facultad alguna para, mediante decreto, convocar a una elección presidencial en esos términos que están planteando no de 4 meses, este mes concluye ya, hoy es 24, estamos concluyendo el mes y quedan apenas, si es que a medio mes de abril hacen la elección o los pretenden convocar para ese momento, sencillamente tendríamos apenas 2 meses y medio para realizar este proceso, y en el cual, bueno, tendríamos que escoger un candidato, unas primarias, bueno, qué sé yo, todas las cosas que esto implica y que finalmente no sabemos en qué condiciones van a terminar estableciéndonos la convocatoria. Entonces yo diría que con esta convocatoria tipo emboscada buscan, en mi opinión, 2 o 3 cosas. Uno, dividirnos, por supuesto, que no se hable más de esa masacre del Junquito y pretender distraer sobre temas que son los que hoy son prioridad, que es el tema del hambre, que es el tema del sufrimiento de la gente, y que yo, como les dije, he podido constatar. Si hay una cosa en la cual está unido el país, es en el sufrimiento que está viviendo, es en el padecimiento, es en el hambre, en eso está unido el país. Si hay una frase que horizontaliza toda la emoción del país, es: de esta manera no es posible vivir.
Y la expresión de eso, que pudiéramos calificar del inicio de un colapso, de un caos, o quizás del colapso mismo, es eso que estamos viendo de nuestra diáspora. Yo acabo de ver videos, hoy en la mañana veía uno, que, mira, de verdad que nos conmueve, la gente saliendo. Ese video de 2.000, 3.000 personas caminando 230 a 20 kilómetros para irse hasta Boavista, arrastrando una maletica o con una maleta en la cabeza, es una cosa verdaderamente conmovedora. Y de eso no quiere que se hable el régimen en el país. Y quizás por eso, al final de cuentas, intenta distraernos. Pero como digo, bueno, están en la propia expresión de su naturaleza, que es la trampa, el engaño, el abuso de poder, la ilegalidad. De manera que cualquier decisión que se vaya a tomar en este momento de participar o no, yo en primer lugar invoco que esto tiene que ser tomado en el marco de la unidad. Así lo veo, Alfredo. Yo creo que en el marco de la unidad tenemos que tomar esta decisión, que no es nada fácil, que es muy compleja, donde ya hemos visto algunas posiciones, sobre todo en el ámbito internacional. El Grupo de Lima, el canciller mexicano, el Congreso americano, el canciller chileno, ya hemos visto las sanciones que se dan desde Europa y que son posiciones firmes, de mucho respeto, pero muy firmes. Y se me ocurría hoy en la mañana pensar, y así se lo manifesté a César Miguel Rondón en una entrevista mañanera, le decía, bueno, viendo la reacción de la comunidad internacional, quizás interpretan como a veces no lo interpreta la dirigencia política del país, lo que es el sentimiento y la emoción en Venezuela. Es una cosa verdaderamente delicada. Pero en todo caso, cuando hablo de la unidad es porque creo que aquí las decisiones que tenemos que tomar no pueden ser de ninguna manera dispersas. De ninguna manera. Que debe ser en unidad. Incluso hasta para decir que no vamos a ir a un proceso ya con la trampa cantada, necesitamos de esa unidad y necesitamos de esos liderazgos que sean capaces de decirlo. Y sobre esto es importante, porque aquí nadie puede estar pensando ir de todas a un proceso electoral en estas condiciones. Yo creo, permítanme decirlo, no estoy diciendo que de allí no voy a salir, pero es el momento de pensar que hay que parársele con toda la firmeza al régimen para decirle que en condiciones como estas es muy difícil. Y lo digo por aquellos que puedan estar pensando de ir de todas. Y que en cada elección, bueno, que yo he vivido en Bolívar, cada vez que hay una elección aparecen candidatos pagados por el régimen para dividir. Y muy probablemente, y así lo consideraría, que aquí si la decisión unánime es una cosa y salen candidatos por su cuenta a ir de todas sin tomar en consideración ninguna otra cosa, podrían ser calificados de caballos de Troya frente a esta situación que estamos viviendo. Ojo con eso. Por eso insisto en el tema de unificar las decisiones. Y más allá de decidir sobre un candidato o no,
Más allá de eso, porque nosotros tenemos una propuesta que lo hagamos por la vía de una primaria, que en medio de estas divisiones creo que sería lo más acertado. Pero hay quien también argumenta la posibilidad de que sea por un consenso. Pero más allá de eso, de tener o no candidato, más allá de eso, de tener o no candidato en este momento, el tema son las condiciones que nos quieren imponer. Y yo creo que eso es de sentido común y prudente analizarlo también, porque el régimen está acostumbrado a emboscarnos y a llevarnos siempre, ponernos contra la pared y terminar haciendo lo que al final ellos quieren. Yo creo que las condiciones que hoy están presentes son peores que las que tuvimos para las elecciones regionales y para las elecciones municipales, porque la gente está, al fin de cuentas, cansada y el régimen no da puntada sin dedal. Incluso una convocatoria de ese tipo lo que busca es incluso desalentar mucho más la participación de la población. Entonces, es bueno en ese sentido, entonces, tener o pararse firme a esta emboscada, a este atropello que el gobierno quiere establecernos, imponernos en este momento. Y fíjense ustedes, dicho esto, yo tengo que decir, porque veníamos, era esto, nosotros tenemos tiempo pensando el país. Y creo que es oportuno, porque nosotros no somos abstencionistas, yo no soy abstencionista. Yo quiero elecciones, pero quiero elecciones en condiciones adecuadas, donde el ciudadano se respete. Y lo digo yo, compañeros, que estoy esperando todavía que se le devuelva la gobernación a un pueblo que me eligió gobernador en el Estado Bolívar. Si alguien tiene autoridad moral aquí para exigirle a ese CNE condiciones respetables, soy yo, perdónenme la falta de modestia, pero precisamente por haber sido víctima de este fraude al cual todavía no se le da ningún tipo de respuesta y se le devuelve como tiene que ser esa gobernación al pueblo del Estado Bolívar. Y que no lo digo yo, sino que se ha demostrado en el mundo entero y donde medios de comunicación internacional vinieron aquí a investigar sobre el caso y es el único caso de fraude que ha sido debidamente documentado de forma irrefutable, con contundentes pruebas que demuestran que efectivamente se cometió un fraude en el Estado Bolívar. Por eso nosotros tenemos que exigir condiciones, porque no nos sale a nosotros después que vayamos, por decirlo de alguna forma, en la condición que sea, salir a decir me tranquearon, porque el pueblo tendrá razón en decirnos, bueno, ¿acaso no sabías que ibas en esas condiciones? Y yo le pido a mi amigo Jorge Roy, que está aquí, que está acompañando a la mesa, al diálogo en esa mesa técnica. El gobierno probablemente convoque este mismo fin de semana de nuevo a República Dominicana. Roy, no aflojen. No aflojen. Esto es inaceptable. Esta emboscada. Si vamos a ir a elecciones, tiene que ser en condiciones donde se respeten a los ciudadanos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y tenemos entonces tiempo pensando el país. Tenemos tiempo pensando en saliendo de este régimen, ¿qué vamos a hacer? Probablemente ya esto no sea lo noticioso, pero no quiero dejar de decirlo, porque para que el país entienda que aquí no estamos jugando carritos, que cuando hablamos salir de esto, estamos hablando en serio, y cuando decimos que podemos superar esta tragedia, es que podemos hacerlo. Y porque tenemos las ideas y tenemos las propuestas. Eso
lo tenemos nosotros claro y por eso lo estuvimos trabajando con mucha paciencia y, por supuesto, no son ideas cerradas, están para el debate, porque cuando aquí hayan unas elecciones libres, limpias, transparentes, ustedes pueden tener la seguridad que ese es el punto final de este régimen atroz que hoy estamos viviendo, de esta dictadura que hoy estamos viviendo. Y para eso tenemos entonces que estar preparados, post-Maduro, post este régimen. Y esas son las ideas que de alguna manera hemos venido preparando. Aquí hay unos objetivos estratégicos, por supuesto, que están planteados, que le dan forma a lo que es un plan operativo inmediato una vez que salgamos de esto. Institucionalización de un modelo, pónmelo de nuevo, de un modelo democrático con justicia social, la transformación educativa, cultural y productiva del país y la convivencia y seguridad ciudadana son como tres ejes estratégicos sobre los cuales nos vamos a mover. Adelante. Muy rápidamente les quiero... El objetivo número 1, que tiene que ver con este tema de la institucionalización de un modelo democrático con justicia social, comprendería para nosotros el tema de los poderes públicos, el tema de la descentralización que tiene que seguir siendo un elemento clave de la democracia de la vida y profundización democrática en el país, democratización de las organizaciones ciudadanas, la garantía de la legalidad y la convivencia pacífica de los ciudadanos y sus organizaciones, el fortalecimiento de la Fuerza Armada y revisión del papel que cumplen en la actualidad, devolverlos a sus cuarteles, mejor dicho. Eso es lo que estamos haciendo. El Poder Judicial, como garante del Estado de Derecho, en ese mismo orden, la transformación educativa, cultural y productiva, lo cual nos llevaría a abordar la reorganización de todo el sistema educativo nacional, el fortalecimiento del nivel educativo superior y universitario, toda vez que ha venido descendiendo, ampliar distintas modalidades de educación de adultos. Nosotros en ese terreno educativo apostamos el cambio del cual estamos hablando en Venezuela, la promoción y estímulo institucional a la diversidad de manifestaciones para conocer y conservar tradiciones culturales, concertar el uso de los medios de comunicación públicos y privados para la promoción ciudadana, el rescate y aplicación del espacio público como factor articulador, y continuamos en ese mismo objetivo con el tema de, que esto es clave y que ya van a ver por qué, esto es clave con las decisiones operativas que tenemos en este caso. Liberación de las fuerzas productivas del país, entendiendo lo siguiente, el tema del trabajo. Yo soy un trabajador y creo que el hecho social más importante para la vida, para la autoestima, para la dignidad, es el trabajo. Y eso se perdió, Jorge, eso se perdió, Alfredo. El tema del trabajo se ha perdido, como se ha perdido el tema del salario, donde gente incluso que conocemos ha dejado de venir a su trabajo porque trabajaba para recibir como pago lo que gastaba en el transporte para acudir a él. Entonces, el tema del trabajo, el tema del salario, el tema de la liberación de toda la fuerza productiva del país, que pongan de verdad en marcha, levantar todo lo que tiene que ver con la producción nacional, es para nosotros definitivamente clave. Redefinir el papel del gobierno en la economía, recuperación institucional de PDVSA y desarrollo de la explotación gasífera, formulación de un plan para fortalecer y ampliar el sistema eléctrico nacional, revisión y eliminación de los controles que limitan el desarrollo de empresas de producción y de servicios, recuperación del programa industrial de Guayana, que hoy en día está totalmente destruido. Bueno, Sidor, mi empresa, por aquí corre sangre de sidorista.
Yo soy un sidorista y me da dolor ver la postración que tiene Sidor en este momento. Sidor apenas pudo pasar 300.000 toneladas este año. El peor desempeño en su producción, apenas 7%. Alcázar, prácticamente cerrada totalmente. Benalún, de 905 celdas de producción, apenas 223 por allí están en producción. Ferrominera, palo abajo. Minerven, la única empresa de oro quebrada en el mundo. Mientras tanto, desde el Guayana salen anualmente 14 toneladas de oro que van a parar a Aruba y Curazao. Y bueno, esa es la realidad. Acometer la recuperación de la infraestructura nacional, revisión de la política minera del país y en especial de esa política de destrucción ambiental que se llama arco minero, hecho de la manera loca, irresponsable, como lo están haciendo el día de hoy. Orientar la generación de empleo. Y en el objetivo estratégico 3, el tema de la seguridad de los ciudadanos, protección del patrimonio, proceder a la reforma de fondo de todos los cuerpos policiales, la seguridad ciudadana y la protección judicial y los distintos elementos vinculados con esta materia requieren de un desempeño eficiente de todos los cuerpos de policía, fiscalía, del Ministerio Público, tribunales, todos trabajando en concordancia para devolverle tranquilidad a la población venezolana. Y hay aquí el otro elemento que es lo que yo digo, lo inmediato para atender este tema de la hambruna que estamos viviendo. A mí me conmueve, compañero. Yo no soy un activista político de oficina. Yo estoy en el barrio. Yo he visto en el barrio compañeros pagar, un amigo, la gente del barrio, pagar en 4.000 bolívares una untada de desodorante. Una untada, oigan lo que les estoy diciendo, así se vive en el barrio, pagar para untarse un desodorante. Yo he visto en el barrio comprar lo que se llama una teta de aceite, una cosita así, o una teta de café, o una teta de leche, de azúcar, de sal. Eso lo vivo yo, eso lo he vivido, lo he visto, y eso a mí me conmueve, perdónenme la emoción que eso me genera, pero de verdad que es una cosa demasiado dolorosa, demasiado fuerte, y tenemos que superar eso, compañeros, lo tenemos que superar. Y aquí unas acciones concretas y urgentes para superar esa situación, que son las siguientes, que la podemos contar con los dedos de la mano. 1, abrir en medio de este estado de necesidad, abrir un canal humanitario para que llegue al país la ayuda que cualquier otro país nos pueda proporcionar en alimentos y medicina. La gente está muriendo de hambre. 54 niños murieron en el hospital de Guaypar, esto es contadito, por desnutrición. En Bolívar tenemos una epidemia de paludismo y 174 compañeros murieron el año pasado porque no tenían el tratamiento. El Estado no les proporciona el tratamiento contra el paludismo. Nosotros lo hemos visto. Esto es demasiado grave, demasiado. Por eso este tema. Y yo no lo plantearía ni siquiera como canal humanitario. Es un estado de necesidad el que tenemos en la actualidad y que si al régimen no le gusta que le digan canal humanitario, bueno, es el estado de necesidad y busquemos el mecanismo que nos permita traer rápidamente soluciones o alivio a este tipo de necesidad que tenemos en la actualidad. 2, eliminar el control de cambio que genera
las distorsiones para beneficio de una cúpula corrupta y reestructurar la deuda pública. Esto lo tenemos que hacer. Aquí está José. Lo he oído muchas veces decir, y en su último informe a la Asamblea Nacional lo señalaba. Habla siempre del tema de el control de cambio y el tema de la reestructuración de la deuda. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Eso no lo pueden hacer estos tipos que hoy están en el poder. Esa es una necesidad para comenzar a enderezar el rumbo de la economía y ver cómo recuperamos ese mayor poder adquisitivo de nuestro salario. El 3, reactivar la producción nacional incentivando la inversión privada. Con este régimen no hay inversión privada. No hay. Nadie va a exponer sus aventurar recursos en un país donde no hay Estado de Derecho. Nadie, donde no hay seguridad jurídica. 4, devolverle la autonomía operativa tanto al Banco Central de Venezuela como a PDVSA para estabilizar la moneda y aumentar la producción petrolera. 1 millón y piquito hemos caído en la producción petrolera. Hemos caído. O sea que el incremento de personal que hoy se ha dado en nuestra industria petrolera, bueno, nada tiene que ver con la capacidad productiva de la industria. Éramos la segunda o tercera, José, industria, la segunda industria petrolera del mundo. Y hoy caímos no sé a qué número. Décima. La décima, me dice José. Décima empresa, o sea, es palo abajo. Esto es una situación verdaderamente dramática la que tenemos con nuestra industria petrolera. La industria petrolera se dedica a todo menos a producir petróleo. Y el petróleo y el ingreso petrolero sigue siendo dispuesto por el régimen para apuntalar sencillamente un proyecto político y nada más. Y en el caso del Banco Central de Venezuela, autonomía para el Banco Central de Venezuela. No puede haber un Banco Central arrodillado, sencillamente esperando que el Ejecutivo le diga prende la maquinita de billetes y se prende ciegamente la maquinita para generar dinero o papel que no vale nada al fin de cuentas. Y 5, crear un fondo de regalías con un porcentaje del ingreso petrolero a ser distribuido el primer año de forma directa y en dólares entre los venezolanos y que luego sería destinado a financiar un sistema universal de seguridad social en materia de salud, de vivienda y de pensiones. Las pensiones, grave que hoy no tengamos con qué financiar un fondo de pensiones. ¿De dónde lo vamos a sacar? Sino de este fondo de regalías, de las regalías que recibimos. Nosotros somos ustedes, el pueblo venezolano es el propietario de ese producto que se llama, de ese petróleo. Eso, somos nosotros. Y tenemos derecho entonces, de alguna manera, a exigir que por la explotación, esa regalía que pagan estas empresas que explotan, bueno, de allí se derive de forma directa un ingreso y lo ponemos en dólares, capitalizando para todo mayor de edad en Venezuela una cuenta que ese fondo de regalías que pueda ser dispuesto en dólares y de manera directa para cada uno de los venezolanos. De manera que pudiéramos decirlo que en tus manos o aquí en nuestras manos está la solución de esta situación que tenemos por delante. Y que si bien es cierto, hoy quizás esto no sea lo más noticioso como queríamos que fuera, bueno,
Sin embargo, no quise dejar de plantearlo aquí para que el pueblo venezolano sepa, a ese pueblo que le estamos pidiendo que nos acompañe, a ese pueblo que no puede perder las esperanzas. Si algo aquí nosotros tenemos que invocar, es decirle al pueblo venezolano que no puede perder esperanzas en que las cosas van a cambiar, en que que este pueblo está unido en un sentimiento, en una emoción, que es su desacuerdo, su descontento con el gobierno. Que este país esté unido en el sufrimiento, que este país esté unido en esa frase que con esto, mediante esta o de esta manera no podemos vivir. Y que en consecuencia, bueno, solo falta que también en unidad la clase política o la dirigencia política sea capaz de dar una respuesta. Pero cuando hablo de unidad, no hablo de la unidad de un partido político y otro, hablo de una unidad nacional, hablo de eso. Cuando hablo de la unidad, no estoy hablando de una unidad como palabra hueca que caiga bien para enganchar electoralmente una población. No, estoy hablando de una unidad que una al país, de una unidad para hacer un gobierno de unidad nacional, de una unidad que tenga clara que salida esta gente del poder, el gobierno que asume prácticamente tiene una característica de gobierno de transición, donde no puede aspirar ese nuevo presidente a estar pensando reelegirse de manera inmediata. Eso debe quedar absolutamente claro para nosotros. La unidad es convicción. La unidad, como lo entiendo, es convicción, es vivencia, es compartir, es unir a un país. De esa manera es como yo veo la unidad en este caso. De tal manera, mis queridos amigos, que lo que estamos proponiendo es este tema concreto para salir de esta crisis, para superar esto lo antes posible y, por supuesto, para que todo lo que hagamos, lo hagamos en unidad, entendiendo que esa es la primera prioridad de nuestra estrategia. Una unidad con contenido, como lo estamos planteando, una unidad que no sea palabra hueca, que implique esa unidad motivo, que implique convicción y que, por supuesto, una a Venezuela como lo estamos planteando y que una vez que tomemos la decisión de participar en un proceso electoral transparente, este sea también abordado mediante un candidato único de unidad nacional. Eso era lo que quería compartir con ustedes de cara a una nueva Venezuela que soñamos, con la que soñamos y por la cual estamos trabajando. Esto no es, en modo alguno, un acto electoral, son cosas concretas. Mi candidato ahorita es Venezuela y en ese aspecto, compañeros, nosotros tenemos que exigir que lo que asumamos, lo asumamos en unidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.